Vamos a orar porque Él la envía para que Él nos bendiga. Señor, dice el profeta Isaías que tú envías tu palabra y haces con ella lo que quieras. Nuestros corazones son terrenos, Señor, que están muy, pero muy necesitados de tu palabra hoy. Según la envías, bendícela. Pero danos, Señor, ahora a cada uno de nosotros un espíritu reverente, no solo a tu presencia, pero también a tu voz. Lo pedimos en Cristo. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 7. Estamos avanzando en el glorioso Sermón del Monte. Mateo 5, el versículo 7. Lo vamos a leer todos juntos. Mateo 5, versículo 7, dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza es el resultado de las anteriores. ¿Por qué? Porque una persona primero es cristiana y después actúa como tal. El mundo se opone a esta bienaventuranza. ¿Por qué? Porque aplica la fuerza, la ira, el enojo, la susceptibilidad, la venganza. Porque viven en una manera egoísta. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Hermanos, póngase a pensar por un momento. No podemos esperar más de personas que aún no han nacido de nuevo, que aún no han sido regeneradas, que aún no gozan de la llenura del Espíritu Santo, de su guía, que no visitan la Biblia para entender la voluntad de Dios. No podemos esperar más de ellos, pero nosotros no podemos comportarnos como tales. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo mencionado anteriormente. No hay razón para que nosotros nos comportemos como se comporta el mundo. Porque al nacer de nuevo, al haber sido regenerados y al gozar de la guía del Espíritu Santo, tenemos la capacidad y la cualidad de poder actuar como quiere Cristo como cristiano. Por eso que el Sermón del Monte le habla a cristianos que han recibido la capacidad de comportarse como tal. ¿Y sabía usted que todas estas cualidades que estamos mencionando, estas bienaventuranzas, sirven para probarnos a nosotros mismos? Para que no nos engañemos si estamos o no en Cristo. Y esto no es una idea extraña, dice 2 Corintios 13:5. Invito a que lo busquen. 2 Corintios 13, versículo 5. Una pregunta para responder personalmente. Yo siempre he insistido desde este púlpito que somos demasiado atrevidos cuando aseguramos o profesamos la salvación o la condenación de un alma gemela o de un prójimo. Somos muy atrevidos. Porque dice Ezequiel, todas las almas son mías. O sea que Dios hace con las almas como Él quiere. Son de Él, no son nuestras. Ahora, cada cual, porque dice también la palabra que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, sí puede examinarse, probarse si verdaderamente está en Cristo Jesús. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Usted sabe si usted está en Cristo. Usted sabe si usted está verdaderamente confiando en Él como el Señor y Salvador de su vida. Usted sabe si usted ha experimentado esos preciosos cambios del Espíritu Santo en su vida. Todo eso podemos corroborarlo nosotros mismos. Pero vamos ahora a la parábola después de esta introducción.
Aquí dice, bienaventurados los misericordiosos. Y siempre que hemos tratado con una bienaventuranza, hemos tratado de especificar el significado de la misma. Misericordioso se refiere a una persona que está llena de compasión por otros. O sea, se compadece del que sufre por algún pesar y trata de remediarlo. Son personas que abundan en buenas obras, se empeñan en hacer el bien a otras personas, no están tan listos para responder con el mal cuando reciben algún agravio o alguna ofensa. Todo esto es un misericordioso. Pero nuestro Maestro Jesús lo ilustró muy bien usando una famosa parábola, la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Y el Señor Jesús, que es Dios con su mente omnisciente, realmente ideó y maravillosas historietas, le llamamos parábolas, verdades celestiales ejemplizadas por ejemplos terrenales. Y esta es una de ellas. Así que vamos a imaginarnos que estamos en un teatro y vamos a ver una obra de teatro que el mismo Señor Jesús pone delante de nosotros. Lucas 10, 25 al 37, dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuántos queremos la vida eterna? Todos, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Noten lo que le responde Jesús. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Respondió muy correctamente. Ahí respondió mencionando a la misma ley, que en su esencia es amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Fíjense que el mismo Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. El problema es que no podemos hacer esto sin haber recibido esa nueva naturaleza o esa regeneración del Espíritu Santo. Por eso es que inmediatamente la única manera de obtener la vida eterna es a través de Jesucristo y su gracia. Pero bueno, el Señor siguió diciendo, pero él, queriendo justificarse, 29, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y es aquí donde le presenta como si fuera una obra de teatro, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Fíjense, la ilustración en ningún momento enseña que el cielo se gana. Por favor, bórrese esa palabra. Esa palabra no existe en el vocabulario del cielo. El cielo no se gana absolutamente. El cielo es un regalo que recibimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Efesios 2, 8 y 9. Sin embargo, Santiago dice ahí en el capítulo 2, versículo 18, que las obras que hacemos justifican la fe. No la vida eterna, pero sí mi fe. ¿Qué está tratando de decir aquí Santiago? Que es obvio que cuando en mí ocurre un cambio de naturaleza y tengo al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es amor, y ese amor me va a mover a mí a ser una persona compasiva, a ser una persona al tanto de la necesidad del prójimo, y me va a hacer a mí una persona que no solamente voy a sentir compasión, sino que voy a hacer algo al respecto. Esa es una verdad de todo cristiano. Todo cristiano ama a Dios. ¿Tú amas a Cristo? Bueno, todo cristiano ama a su prójimo. Ama a su prójimo. Y todo cristiano, ese amor lo manifiesta con hechos. Pero vamos a tratar cada uno de estos personajes que menciona aquí la parábola. Vamos a hacer que pase delante de nosotros el sacerdote. Ahí lo tienen. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote? Primero, un sacerdote era el personal a cargo de los sacrificios y las ofrendas en los lugares de adoración. Ustedes saben que estaba el sumo sacerdote, pero estaban todos esos sacerdotes que eran los que sacrificaban las víctimas, etc. Las funciones de ellos eran sacrificios en el altar, la adoración en el santuario, bendecir al pueblo, determinar la voluntad de Dios e instruir al pueblo en la ley divina. Es tremenda función, importantísimo, ¿verdad? Sin embargo, dice que este sacerdote pasó, vio a un hombre moribundo, ahí tirado, y siguió de largo. No hizo nada. ¿Por qué usted piensa que no hizo nada? Puede ser que a lo mejor para él sus obligaciones religiosas, sus funciones o su ministerio eran más importantes que la vida de esa persona. Puede ser que sí, hermanos. Puede ser que dijera, estoy en la hora de sacrificio, se me va a hacer tarde. Y siguió de largo. A lo mejor pensó, como muchos, seguro que otro va a pasar y lo va a ayudar. ¿Ok? Bueno, hermanos, este sacerdote representa a todas aquellas personas que son muy responsables con su deber, muy responsables, cumplidoras, pero no los conmueve el dolor ajeno. No son movidos a misericordias. Los asuntos, las cosas, su ministerio laboral vienen a ser más importantes que el prójimo. Están más prestos para proteger y defender sus asuntos que suplir la necesidad de una persona. Este es el sacerdote. Pero pasemos al segundo. El segundo que viene a escena es un levita. El levita era el más bajo de los 3 niveles de sacerdocio que había. El más bajo. ¿Por qué? La labor principal de los levitas era ayudar a los sacerdotes. Ellos preparaban las oblaciones y el pan de la propiciación, purificaban los instrumentos santos que se usaban en el templo, asistían a los sacerdotes en los holocaustos y también se encargaban del cuidado del recinto, o sea, de lo que es el templo, de las habitaciones, etc. Entonces pasó uno de ellos. También hizo lo mismo. Lo vio moribundo y pasó de largo.
Y vamos a especular un poquito acerca del levita. Puede ser que sea una de esas personas que dice, ¿qué habrá estado haciendo para estar así? ¿Con quién se estará metiendo o quién sabe por qué está en esas condiciones? Seguro que se lo buscó. Así que se arregle como pueda. Pasó de largo y no hizo nada. Y ahí viene el Señor Jesús presentando al tercer personaje, nuestro héroe. Dice, un samaritano. A diferencia de los otros dos, lo vio, pero él hizo algo al respecto. Y Jesús ilustra la misericordia, que es nuestro tema, nuestra bienaventuranza, fíjense, usando el mismo extremo. Por eso que me encanta cómo la mente del Señor, Él la refleja maravillosamente en estas parábolas, porque cómo Él ideó escoger un enemigo de los judíos, o sea, el extremo, como diciéndonos a nosotros, ¿sabes qué? Ese que está ahí tirado en el piso medio moribundo, puede ser hasta tu peor enemigo, puede ser alguien que tú no conozcas, pero sigue siendo una persona necesitada. O sea, por eso que Él usó este extremo de un samaritano, porque samaritano era el nombre que identificaba a los israelitas del reino del norte. Y le explico un poquito. Cuando los asirios conquistaron a Israel, ellos exiliaron 27.290 israelitas, pero quedó un remanente en la tierra. Algunos asirios vinieron y se establecieron en lo que es la tierra de Canaán, en Samaria, y comenzaron con el tiempo a mezclarse con los judíos que habían quedado y empezaron los matrimonios mixtos. Y junto a los matrimonios mixtos, la mezcla de religiones y de paganismo, y entonces así fue que comenzaron a surgir estas personas, los samaritanos. ¿Qué pasó? Que años después los judíos son llevados cautivos, los judíos, hablo del reino del sur, son llevados cautivos a Babilonia, y cuando ellos regresan para construir el templo, los samaritanos quisieron ayudarles y ellos no se lo permitieron por ser gente mixta. Y desde ahí empezó aquella enemistad y animosidad entre ambos grupos. Tal era así que en los días de Jesús, cuando los judíos viajaban, por ejemplo, iban de Galilea a subir a Jerusalén, que bien pudieran atravesar Samaria, era tanta la animosidad que ellos preferían el camino largo y el más angosto, cruzar el Jordán, ir por toda esa otra zona, volver a cruzar el Jordán por no poner un pie en Samaria. Fíjense para que ustedes vean cómo era la enemistad y el odio racial que había entre hermanos. Vemos cómo Jesús rompió esas barreras cuando estuvo hablando con la samaritana, cuando atravesó Samaria. O sea, Jesús rompió con esas barreras y ahora usa a un samaritano para mostrar un ejemplo de misericordia. Dice la parábola de todo lo que hizo. Vendó sus heridas para evitar infección. Le echó aceite y vino como una medicina inmediata. Lo puso en su caballo. Y como lo pone en el caballo, caminando, él lo llevó hasta el mesón. Y dice que allí cuidó de él. Pagó para que terminaran de cuidarlo hasta que fuera sano. O sea, ese es el mejor ejemplo de un misericordioso. No es nada más que sentir compasión. Es que ese sentimiento de compasión me lleve a mí a hacer algo para remediar la situación. O sea, es sentir compasión por la miseria y el dolor ajeno. Hacer lo indecible por remediar la situación. Tratar de resolver el problema. O sea, involucra no solo sentimientos, sino actuar a favor del remedio. Sin embargo, presenta una objeción. Un momentico, porque eso suena muy bien, pero un momentico. Porque el mismo Señor Jesús dice que por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Así que, espérese un momento. Es cierto. Esa es nuestra triste realidad. Vivimos en un mundo malo. No todo el mundo se puede ayudar. Yo no sé, hubiera querido haber fijado la fecha cuando ocurrió esto. No sabía que lo iba a usar ahora en un sermón como ejemplo. Pero que ocurrió, un caso que ocurrió en nuestra área. Un joven vio a unas personas que se habían quedado rotas, el carro roto, y él se paró a ayudarlo. Le robaron y lo mataron. Una vez que él bajó, o sea que la rotura del carro era nada más que la carnada, para cuando él bajara, le robaron y lo mataron. Eso sucedió en esta área aquí. Ojalá hubiera registrado la fecha cuando ocurrió con un joven en esta zona. Ese es el mundo en que nosotros vivimos, es cierto. Usted no puede darle un aventón a todo el mundo en su carro, usted no puede meter a todo el mundo en su carro, usted no puede hospedar a una persona en su casa, y hay que tener inclusive cuidado con los conocidos y los familiares. Y quiero decirle algo, si usted va a hospedar a alguien en su casa, desde el primer momento póngale ya los parámetros y los límites. Es mejor que usted después, de doble misericordia, extienda los parámetros y no que no ponga ninguno y después no los pueda sacar de su casa. Usted le dice, ok, tú necesitas ayuda, te voy a ayudar por un mes. Un mes vas a estar aquí en mi casa. Un mes. Y si lo tiene que hacer firmar un papel, hágalo. Que firme un papel. En un mes me tengo que ir de esta casa. Y si después que pase el mes usted sigue movido a misericordia y le quiere extender otro, sígalo haciendo. Pero mira, poniéndolo por escrito, te lo aconsejo. No se puede hospedar ya a todo el mundo. Ni aún seres queridos, eso es triste. No se puede salir fiador de ninguna persona, ni tan siquiera de familias. No se puede salir fiador. Es cierto lo que el Señor Jesús dijo. La maldad se aumentará, el amor se enfriará. Hay que ser muy cuidadoso, hay que ser selectivo a la hora de hacer obras benéficas. Pero hermanos, el hecho de que haya maldad no significa que no surjan necesidades genuinas y que no haya instituciones confiables. Se presentan situaciones y hay instituciones confiables en las que nosotros cuidadosamente podemos ayudar. Y más cuando dice 1 Timoteo 5:8 que debemos proveer primero o mayormente a los de la casa. Así que teniendo esto en mente, recuerde que misericordia es sentir compasión por la miseria ajena y hacer lo que uno pueda para remediarla. Es consecuencia de las otras bienaventuranzas, es consecuencia de ser un pobre de espíritu, una persona humilde, es consecuencia de los que lloran. ¿Por qué? Porque esa persona está viendo su propia necesidad de Dios y entonces comprende más al prójimo. Es una consecuencia de ser manso y también de tener hambre de justicia, o sea, de lo recto y lo bueno. O sea que el misericordioso ayuda sin pensar en recibir recompensa. Ese es otro aspecto. O sea, no es que yo voy a hacerte un favor para que tú me lo devuelvas o yo te voy a dar para que tú me des. No. Es simplemente ayudar sin pensar en recibir recompensa. ¿Por qué? Por lo que leímos en Lamentaciones. Yo no sé si usted le prestó atención a la palabra de Dios. Pero es sumamente importante lo que leímos. Nosotros estamos siendo recipientes de la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Usted sabe lo que dice el profeta Jeremías ahí en Lamentaciones? Que aunque nosotros pecamos contra Dios a diario, cada mañana es nuevo para el Señor. Dice, nuevas son sus misericordias. Nosotros sabemos cuán importante es la vida eterna, que la recibimos también por un acto de misericordia de Dios, pero también cuán importante es
recibir las misericordias de Dios. ¿Usted se imagina que Dios simplemente haga así al caño y cierre la pila y usted no reciba más de sus bendiciones? ¿Cómo sería nuestra vida? Nos desesperaríamos, nos iría muy mal, porque a veces nosotros estamos concentrados en las cosas negativas que nos pasan, pero no nos damos cuenta que son más las positivas, son más las veces que estamos siendo protegidos y guardados por el Señor, que cuando Él envía alguna prueba a nuestra vida. Pero no quisiéramos que se intensificaran los males en nuestra vida. Entonces, ¿cómo, siendo recipientes de tanta misericordia, nosotros no vamos a hacerlo con los demás, con las personas que están en necesidad? Fíjense que Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Que el Señor les bendiga, hermano, que este mensaje sirva para saber que es cierto. Ninguno de nosotros vamos a ganar el cielo por obras, ni nadie se lo ha ganado hasta aquí, absolutamente nadie. Pero las obras justifican mi fe, quiere decir, justifican que yo he recibido una naturaleza de amor y misericordia y compasión hacia el prójimo, hacia el que está en necesidad. Y la misericordia se muestra de dos maneras. Hay una manera, pudiéramos decir, práctica y sentimental. La práctica es, usted ve una necesidad y la suple o ayuda. O sea, es parte del remedio, no de la demolición. Es parte del remedio, hace algo para ayudar. Esa es la práctica. La sentimental es el perdón. El dar perdón cuando uno es ofendido. Eso es parte también de ser misericordioso. El Señor, hermano, nos ha revestido de estas cualidades de Él. Y Él nos dice que, fíjense, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque alcanzarán la misericordia de Dios, que tanto la necesitamos. Señor les bendiga. Vamos.